¿Sabes qué fue el tucumanazo? No, porque no estuve acá sí, me fui de vacaciones, ni idea. ¿Cuándo? Me fui en diciembre y volví hace unos días. Ahí adentro en esa casa hay 2 agentes que han quedado copados por la barricada. ¿Sabes qué fue el tucumanazo? No, la verdad no. Alcanzamos ahí un disparo de pistola 45. No me gusta la política. Tampoco. ¿Sabías que acá funcionaba un comedor estudiantil? ¿En dónde? Acá. No, tampoco no tengo conocimiento. El Che fue un revolucionario que era argentino y participó para Cuba. Estaba en contra de Fidel Castro. No sé, yo no estoy en eso, no sé, papá. Como aquí en la calle Piedras y Buenos Aires, barricadas y grupos de gente jóvenes. El trabajo de la policía en el día de hoy, por ejemplo, es permanente y además están actuando un poco mucho más severamente que en el día de ayer. ¿Sabes qué fue el tucumanazo? No, me matás, es una banda que no ve el colegio. 40 policías motorizados. Observen ustedes que en la propia esquina donde estaba la policía fue arrojada una bomba Molotov y ahí están las consecuencias. La década del 90, creo. No. ¿Puede ser? Realmente no me acuerdo bien. Es un problema bastante serio, bastante grave para nosotros como tucumanos y todo, ya que ahora no tenemos ni quien nos proteja porque militares no hay. ¿Yo? San Juan, exactamente a los 800. Llega la policía presuntamente corridas. Si no me equivoco, con Onganía, en el del... No estaba hablando de la revolución estudiantil, estaba hablando de cualquier cosa. Sí, una revolución juvenil contra el gobierno de facto de ese momento. El 28 de junio de 1966, un nuevo golpe militar en la República Argentina derrocó al gobierno de Arturo Illia. Asumió entonces la presidencia el general Juan Carlos Onganía. El golpe fue un proyecto de la oligarquía local, con apoyo del imperialismo estadounidense, para implementar por la fuerza su plan económico y social. Las Fuerzas Armadas encabezaron la llamada Revolución Argentina. Disolvieron los partidos políticos e intervinieron a todas las universidades nacionales del país. Este golpe contó con el apoyo de poderosos sectores de la Iglesia Católica, miembros del sindicalismo y amplios sectores de clase media. Eran tiempos en que el peronismo estaba proscrito y las libertades civiles coartadas. La Guerra Fría dominaba el contexto mundial que precedió al golpe y la doctrina de seguridad nacional era el argumento esgrimido por los dictadores para implantar un sistema basado en el terror. Comenzaba así lo que se conoció como la dictadura de los monopolios. Como siempre, los dictadores del 66, como habían sido los dictadores del 55, los dictadores del 43, los dictadores del 30, habían sido funcionarios del gobierno de iure hasta la víspera, como por ejemplo Onganía, que era el delegado en la Junta Interamericana de Defensa, y tomó el poder y generó de primera instancia un Estado unitario en la Argentina, por acta institucional. Desapareció el federalismo, pero no tampoco por un periodo transicional, sino
de modo permanente. El golpe es el 28 de junio. El 9 de julio, o sea, apenas 11 días después, se hace el desfile tradicional nacional en Tucumán. Y va a Onganía, con toda la fanfarria nacional. Desfile de aviones, granaderos. Y los estudiantes nos preparamos para repudiar la dictadura militar. Nuestra sorpresa fue que éramos una minoría absoluta, los cientos de estudiantes, porque decenas de miles de tucumanos aclamaban a la dictadura, pero decenas de miles. Toda la avenida Conquija aclamaba a Onganía. La dictadura justificaba su política de entrega, argumentando una renovación industrial que permitiera el ingreso del capital financiero internacional en desmedro del desarrollo regional del país. La concentración económica y política del Estado en manos del ejército privilegió a las grandes industrias y a las inversiones extranjeras. Afectó entonces a áreas del comercio y a la pequeña industria local, perjudicando al conjunto de actores económicos, sobre todo del interior. Les quitó poder y recursos a los obreros y a sus sindicatos. Las organizaciones gremiales fueron incorporadas al sistema por medio de la intervención o directamente clausuradas. Los más grandes monopolios reconcentrados de la economía fueron los que gobernaron. Y en ese escenario las luchas contra el imperio eran muy grandes en el nivel popular, en el espíritu subjetivo de la población o de la población más activa. Y había también un telón de fondo que era la gran lucha del pueblo vietnamita y las luchas del pueblo chileno tan cercano a nosotros por lograr colocar a la izquierda en el poder. Los gobiernos, no importaban si eran civiles o militares, le estaban sacando derechos. Le estaban sacando derechos a la educación, a la vivienda, a tener un empleo. Y bueno, en ese contexto la ingobernabilidad se asentaba en que la gente no sentía que eran sus gobiernos. No sentían que eran sus gobiernos, sino que eran gobiernos que respondían a intereses foráneos, gobiernos que respondían a intereses de grupos pequeños, lo que vulgarmente uno denomina la oligarquía. Tucumán fue una de las provincias más afectadas por el golpe de 1966. Con una superficie de poco más de 22.000 kilómetros cuadrados, la provincia contaba en 1970 con 766.000 habitantes, de los cuales más del 40% residían en San Miguel, la capital. Desde mediados del siglo XIX, su economía se basaba en la producción de azúcar. Los ingenios pertenecían a unas pocas familias que formaban la oligarquía azucarera. Esta actividad implicaba la explotación de los trabajadores del surco. Tucumán contaba con una de las universidades más grandes del país. Azúcar y universidad constituían el orgullo de la oligarquía y de la clase media. Muchos egresados de esta universidad aportaron sus conocimientos en la fabricación del llamado oro blanco y otros derivados de la caña de azúcar. La dictadura instaurada en 1966 significó el fin del mandato del gobernador democrático de Tucumán, Lázaro Barbieri. En su lugar, fue designado Roberto Avellaneda como gobernador de facto, quien luego dejó su lugar a Carlos Imbod. El objetivo fijado por la dictadura para la transformación económica de Tucumán produjo una concentración en los grupos dominantes y una desestructuración social en los trabajadores. La política que afectó a la industria azucarera y la intervención de la Universidad Nacional de Tucumán fueron las dos medidas que paradójicamente se volverían en contra del régimen
y sus representantes locales. El golpe de gracia a los trabajadores del surco lo dio el gobierno militar al decidir la intervención y cierre de 14 ingenios en agosto de 1966, por considerarlos un freno para el desarrollo. Uno de los principales factores. La situación es en realidad tranquila y reina el orden en toda la provincia en estos momentos. ¿Es optimista con respecto al futuro usted? Sí, creo que no hay ningún motivo para no ser optimista, puesto que se nota una actitud de cordura de los principales factores que podrían intervenir para modificar la situación. Señor gobernador, comenzó la zafra en Tucumán. ¿Qué nos puede decir respecto a ello? La zafra ha comenzado normalmente y espero que se desarrolle con todo orden y tranquilidad. Digamos, el cierre de los ingenios azucareros fue una bisagra en Tucumán, fue un momento durísimo para la provincia de Tucumán, durísimo socialmente. Imagínense ustedes que la provincia tenía 750.000 habitantes y se fueron 250.000, es decir, la tercera parte de los habitantes de Tucumán debieron emigrar. Villa Quinteros, una localidad ubicada al sur de la provincia, nacida al calor del ingenio San Ramón, padeció en carne propia el cierre de la fábrica azucarera. El pueblo vivía del ingenio y su cierre afectó a toda la comunidad. La vida de Villa Quintero, antes del cierre del ingenio, ha sido de un nivel, se podría decir, medio para arriba, ¿no? Porque, por ejemplo, teníamos un club social que era de primera. Teníamos mozos con moñito, nadie podía entrar si no iba de traje y corbata. Acordate bien, ¿no? Sí. Se podía almorzar, se podía cenar, se podía merendar, se podía desayunar, había billar, y bueno. Y el pueblo vivía en torno a lo que... Claro, lo que era el ingenio, claro. Porque como te decía hace un rato, no únicamente nos ocupaban los obreros y empleados. Había transportistas, proveedores, comercio en sí, funcionaba todo trapo, qué sé yo. Y Villa Quintero era uno de los pueblos que se distinguía porque tenía todo, tenía correo, tenía juzgado de paz, tenía todo. Escuela, farmacia, que no la tenía nadie, antes tenían boticas, tenían los pueblos. Y el cierre del ingenio se produce porque el gobierno de la nación decía que había superproducción de azúcar. Pero resulta que después del cierre de los ingenios, faltaban ingenios para que muelan toda la caña que tenía Tucumán. Y cierran 16 o 11 ingenios. 14. 11. Porque el primer ingenio que lo cierran es Santana. Santana. ¿Qué zona cañera es esa? Santana es el ingenio más grande de acá. Ahí en Santana eso sí un desastre, porque a Villa Quintero lo afectó muchísimo, pero Santana mucho más, porque ahí eran miles de personas. Pero junto con eso vino toda una oleada de militancia y movilización a partir de los grupos de izquierda. Porque en esto hay que ser bastante claro, la burocracia sindical fue traidora a los trabajadores en ese momento, no hizo casi nada durante el cierre de los ingenios azucareros. La Universidad Nacional de Tucumán fue otro de los blancos elegidos por la dictadura. En 1970 contaba con más de 13.000 estudiantes. Al ser la única universidad del noroeste argentino, jóvenes de toda la región vivían en la provincia. El comedor universitario les daba la oportunidad de comer por poco dinero. Y la residencia les permitía alojarse a quienes no tenían suficientes ingresos. Por aquellos años, el elevado nivel en el sistema educativo se evidenciaba en la alta preparación de los estudiantes, quienes además estaban profundamente politizados y con un notable grado de conciencia de clase. Acompañando al movimiento estudiantil, teníamos una pequeña agrupación
se llamaba Movimiento Antiimperialista Universitario, MAU. Era un poco el remedio, era una imitación de otro movimiento que hemos fundado en la arquitectura de La Plata, con otra sigla. Teníamos la tendencia, los comunistas, de formar los MUR, Movimiento de Unidad Reformista, en los diversos centros de estudiantes. Y ahí militábamos en todas las facultades, naturalmente. No había un dirigente o un caudillo. Yo en realidad puedo decirte algunos nombres que recuerdo. Por el FAUDI, que era la agrupación a la que yo pertenecía, estaba, por ejemplo, Carlos Pérez, que era presidente del Centro de Arquitectura de esta facultad y que fue uno de los que dirigió el segundo tucumanazo, Blanca Martínez, la Beba Álvarez, Norma Nieva. Esos son los nombres de los directivos del FAUDI que me acuerdo. El Chino Moya, de otras agrupaciones, Héctor Martó, Carlos Zamorano, Luis Bonano, Rubén Chevalla, Díaz Lozano del peronismo, Antonio Guerrero. La supresión de la autonomía universitaria, ganada después de largos años de lucha, y la defensa del comedor estudiantil, habría de ser algunos de los baluartes de la juventud para enfrentar al régimen. Las consignas no solo se circunscribían al tema del comedor, levantaban las banderas de la democracia contra la dictadura y se solidarizaban con todo el movimiento de protesta internacional que se vivía a partir de la Revolución Cubana, el Mayo francés y la Guerra de Vietnam. Esta es una lucha que empezó en el 66 contra la intervención a las universidades, con la ley universitaria que imponía cursos de ingreso, eliminaba los cupos del comedor, planteaba el arancelamiento a la universidad y reforma los planes de estudio. En un ámbito que era claro de la clase media, como eran las universidades, la clase media estaba haciendo una rápida experiencia de que tampoco el gobierno tenía una solución. La juventud comenzó a involucrarse en cuestiones políticas, a militar efectivamente, realizando trabajos de base y adquiriendo un mayor compromiso con la lucha contra la dictadura y por la democracia. Y sí, claro. Donde allí hay representación masiva, asambleas masivas, allí está un poco el espíritu libertario. La gente se siente importante, o la gente se siente con el derecho a la protesta, que ellos mismos caminar a la protesta, además se siente insultado por la sociedad y dice basta, vamos a poner término a todo esto. ¿Por qué el coronel tal o el politicastro tal tiene que marcarnos las normas? Claro que lo ha habido, y principalmente fue el movimiento estudiantil del 68 el que más trajo la médula anarquista, sin ninguna duda. A Tucumán llegaron por esos años numerosos dirigentes nacionales, con la idea de armar y conducir a los grupos locales. El contacto entre los diferentes centros de estudiantes universitarios de todo el país fue constante. El diálogo fluido y las manifestaciones de apoyo entre unos y otros determinó muchas veces que los estudiantes salieran a manifestar a la calle. La solidaridad con la clase trabajadora condujo hacia una coalición que habría de enmarcar el enfrentamiento de estos dos sectores contra las fuerzas del régimen. Muy señaladamente Agustín Tosco, generaban un influjo en Tucumán, pero también había los motivos autonómicos de Tucumán, el programa propio de los tucumanos para redimir lo que nos estaba haciendo la dictadura. Y ya mencioné antes la ley 16912, que nos dejaba sin representación en la universidad, la intervención de la Policía Federal en la universidad, todas esas cosas insoportables para un sector de la masa, que eran los activos,
Entonces en el año 69 se sale a la lucha. A partir de la crisis política, económica y social, los sectores afectados por las diferentes medidas de la dictadura se plantearon como alternativa enfrentar al gobierno abiertamente en las calles. Agotadas las vías institucionales, el pueblo sale a exigir una apertura democrática y mejoras en la educación, en salud y trabajo, en un trasfondo de lucha contra el imperialismo. Se pasa entonces a la acción. Los tucumanazos se inscriben de esta manera en un ciclo amplio de protestas urbanas y rurales que sacuden a todo el país desde 1969. Calle Piedras y San Peña, aquí en la ciudad de Tucumán. Estas son motocicletas de la Policía Federal que han llegado esta mañana aquí a la ciudad. Juntamente con policía de la provincia de Tucumán, van a repeler un ataque que existe aquí a 5 cuadras. Estamos con ellos y vamos a guardar la palabra del señor subjefe de policía de la provincia de Buenos Aires, que está dialogando con unos jefes de la Policía Federal para conversar con él. Allí parten ya las primeras motocicletas como avance de este operativo. El ambiente desde hoy, desde la mañana, estuvo bastante tranquilo hasta mediodía, pero hace aproximadamente una hora que ha comenzado otra vez la repetición de todos los días, o sea, barricadas, piedras, bombas molotov, incendios. La Policía Federal, las motocicletas de la Policía Federal han llegado hoy. Vamos a hablar ahora con el subjefe de la Policía de la provincia de Tucumán. Perdón, permiso, gracias, perdón. 2 para Beta para Noticiero 3. ¿Cómo está la situación ahora en Tucumán? Bueno, está bien, es prácticamente normal, salvo estos grupos de irresponsables que están creando una situación de peligro para la comunidad. Razón esta por la que el señor gobernador de la provincia ha extremado las medidas para proteger a la comunidad. Estos irresponsables, creo que en un par de horas más va a estar dominada totalmente la situación. Están ya en la represión ustedes, por supuesto. Exactamente, sí, se está en la tónica de reprimir y evitar desmanes que puedan perjudicar a los que no tienen nada que ver. Y considero que en un par de horas más a lo sumo va a estar todo dominada la situación. Señor subjefe de operativo conjunto de Policía Federal con Policía de la Provincia de Tucumán, ¿hacia dónde se dirige? Bueno, está dirigiéndose a todos los focos de insurrección que se presentan en la ciudad. En alguno de ellos lo vamos a acompañar. Perdón, permiso, gracias. Perdón. Yo definiría el tucumanazo como un gran movimiento popular que fue creciendo durante la lucha con la bronca, la dictadura y a las intervenciones en la universidad, que fue cobrando conciencia de su propia fuerza para organizarse y resistir los embates de las fuerzas represivas, y que tuvo picos importantes que son los que se conocen, pero que en realidad fueron procesos de organización. Yo no lo definiría con la fecha que se tomó la quinta, por ejemplo, sino con todas esas luchas y esos procesos. Y creo que fue demostrativo de lo que puede hacer la fuerza organizada del movimiento popular en la Argentina. El tucumanazo se inscribe en ese ciclo de lucha de calle, de protesta social, inaugurado por el Cordobazo, pero a la vez tiene un anclaje, un origen que no es mero reflejo de esa circunstancia o esas características nacionales que asumía la lucha política y social. Primero, supuestamente había ocurrido paralelo al Cordobazo en mayo del año 69, se hablaba de un segundo tucumanazo. Otros autores lo mencionaban como el tucumanazo, ocurrido en noviembre del 70, y después se hablaba de un tercero llamado quintazo en junio del 72. Las protestas callejeras de los estudiantes van acentuándose en los días previos al 29 de mayo, cuando se producen los enfrentamientos más violentos en la provincia de Córdoba, que serían recordados como el Cordobazo. En Tucumán, los estudiantes ocupan 30 manzanas y arman algunas barricadas, produciéndose enfrentamientos con la policía. En todo el país regían los consejos de guerra. El movimiento estudiantil universitario estaba en alza. El movimiento secundario había mejorado notoriamente. Y sectores de la clase obrera, incluso organizada, gente de Fotia, de varios ingenios,
participaban, porque si no, ¿cómo habría sido posible, supongamos, incendiar la comisaría del Ingenio Concepción, incendiar la comisaría de Tafí Viejo, sin la participación de la gente local? El cordobazo llega simultáneamente con los tucumanazos. No hubo ningún fenómeno de imitación ni de copia. Ocurrió en el mismo día, a las mismas horas y en parecidas circunstancias. Ese tucumanazo tiene la particularidad de que participó una enorme masa. Hay quienes calculan en 15.000 militantes en la calle peleando. A 100 metros los manifestantes. A la izquierda de la cámara también el incendio. Allí está. Nos acaba de decir el comisario inspector a cargo de todo esto de que hay francotiradores. Sáez Peña y Roca. Arde un camión y aquí hay un depósito a la izquierda de YPF. Plazoleta Dorrego, donde anoche también hubo incidentes. Lo más peligroso es que ese fuego pueda de alguna manera llegar al depósito de YPF. Aquí era exactamente el lugar donde estaba la barricada. Observen ustedes cómo se quema ese camión. Estamos frente al edificio de FOTIA, Federación Obrera de la Industria Azucarera. Llegan en estos momentos motociclistas de la Policía Federal y aparentemente han copado toda la zona, conjuntamente con Policía de Tucumán, y tomarían este edificio donde antes de ayer se sostuvo un recio tiroteo entre policías y manifestantes. El edificio de FOTIA está totalmente rodeado por policías de Tucumán y Policía Federal. Ya comenzaron los gases, también hay corridas y se espera de un momento a otro que se allane totalmente el edificio. Y tomarían La represión se da simultánea en varias provincias, evidentemente estaba coordinado por el Ministerio Nacional esto, intensificar la represión, provoca que el 29 de mayo la intensidad de la lucha sea grande. Nosotros nos enteramos del cordobazo estando en la calle, estando haciendo lo mismo. No sabíamos ni la magnitud de ellos ni ellos la nuestra. La marcha silenciosa empieza a recibir cierta reacción policial. Tratan de disuadir la repetición de esas marchas. Y entonces, claro, la carga de la caballería, la carga de la infantería, produce corridas. La corrida produce cada vez mayores protestas. Al principio es una protesta común, como un movimiento de entrada y salida de las bocacalles, de las puertas de la facultad, del comedor, hasta que termina siendo una ocupación por barricadas de la ciudad de Tucumán. Y como entendíamos que la universidad por sí sola no iba a cambiar eso, sino en la confluencia con los demás sectores populares, impulsamos esa unidad, que tuvo forma orgánica porque se formó la Coordinadora Obrero Estudiantil, que estuvo presente en el primer tucumanazo sobre todo. Tuvieron participación las comisiones de los ingenios que habían sido cerrados, es decir, hubo participación variada, se puede decir participación popular en todo su espectro, ¿no? Tanto de clase media como de trabajadores. Había una coordinadora universitaria que empieza a coordinar con la CGT local, que estaba hegemonizada por gráficos y la FOTIA, en un momento que estaban haciendo la CGT de las Argentinas. De manera que había una proclividad en la dirigencia gremial tucumana a favorecer este tipo de manifestaciones. De manera que la conexión fue muy simple. Se sumaron algunos sindicatos de esa CGT de los Argentinos, entre ellos 2 o 3 de la FOTIA, el Santa Rosa, el Santa Lucía, el San José y el que dirigía Romano en la Florida, La Esperanza. De manera que nosotros la última semana hacemos manifestaciones estudiantiles, pero también tenemos reuniones gremiales que se nos suman en algunos puntos de la ciudad. Porque cuando decimos tucumanazo, decimos que había una pueblada en San Miguel de Tucumán, otra en Concepción, otra en Monteros, otra en Aguilares, otra en Villa Alberdi. Era contemporáneo en toda la provincia, no era en una sola ciudad o en la capital, que eso sería interesante, conversar con la gente de Monteros, conversar con la gente de Concepción, para ver la participación de otros que no han llegado a ser tan notorios como personas individuales, porque eran ciudades más chicas nada más, pero fue muy importante. Desde enero de 1969,
se venían produciendo incidentes y manifestaciones en diferentes puntos del interior de la provincia, como en Bella Vista y en Tafí Viejo. En Villa Quinteros, el 19 de marzo, 1000 manifestantes realizan un acto organizado por el Comité Pro Defensa del Ingenio San Ramón, en el que participan curas tercermundistas y otros dirigentes. Inmediatamente después del cierre, el cierre del ingenio es el 31 de agosto del 67. Así que ahí nomás nosotros habrá pasado 10 días así, hemos hecho eso. Han venido los changos de la foto y la gente nos eligió, nos posicionó y comenzó la lucha. En ese tiempo, cuando cerró el ingenio, el 31 de agosto, cuando han pasado 15 a 20 días, ya la gente no tenía que tomar desayuno. Lo que hacía hervir era, hacían hervir esa hojita de naranjo para dar a las criaturas. Y ese era el sufrimiento nuestro. Como Avellaneda no ha pasado un auto, se ve. Claro. En helicóptero, no sé, nosotros queríamos entrevistarlo al tipo en la ruta, claro, porque nosotros sabíamos que él iba a ir para ahí, para Concepción. Avellaneda. Sí, pero ¿qué pasa? Que la venía la gendarmería y la policía se fue todo en la ruta. Y bueno, nosotros queríamos que llegue el tipo. Y en solo esta se armó un lío. Era bala, palo, de lo que venga. ¿Cuándo llegó los refuerzos? En abril del mismo año, obreros del ingenio Bellavista marchan hacia San Miguel de Tucumán. Realizan barricadas para detener trenes e incendian un tractor. La lucha iba creciendo en toda la provincia y la dictadura respondía reprimiendo violentamente. Entonces la idea de barricada nació como una idea defensiva frente al avance de la policía. Una vez armada, se convertía en el parapeto desde el cual ofrecíamos resistencia y muchas veces hacíamos retroceder a la fuerza de represión. Tal o cual distancia de cuadras se establecía una barricada. No se puede establecer una barricada sin la ayuda del pueblo. Si el pueblo está en desacuerdo con el movimiento, no va a tener elementos físicos, maderas, tablas, botellas, etcétera, etcétera, cubiertas de automotor, lo que fuera necesario para establecer una barricada que obligara a la fuerza represiva, por más que viniera con carros y lo que fuese, demorar menos de 5 minutos en superar esa barricada. Y en 5 minutos uno se va a otro barrio, no hay ningún problema. Entonces, el avance de la columna es cada 100 metros, con una onda, alguien que sea tirador, derriba la bomba gigante del alumbrado de la esquina con un disparo. En el centro teníamos como táctica no amontonar toda la gente en la misma cuadra, porque si no también la fuerza de represión se unificaba y te encerraban. Entonces teníamos distintos grupos operando simultáneamente que los obligaba a ellos a dividir su fuerza. En realidad te digo que a medida que el movimiento fue creciendo tendríamos que hablar de miles que participaban. Como la superficie de la calle es, no sé si cabe la expresión, comba, entonces se va rompiendo en el camino con un palo el sistema de tránsito del agua de tal manera que queda determinado un chorro de 4 metros de altura permanente y la calle está mojada sobre todo en las canaletas lindantes con ambas veredas. De tal manera que cuando arrojan la granada de gas basta empujarla con el pie y se ahoga a la izquierda o a la derecha mientras avanza la manifestación, a veces llevando bolsas de recortes de metal para cargar la onda, a veces arrojando piedras simplemente con la mano y también con la onda boleadora u onda tordera que hasta admite poner una botella de litro para arrojar. La botella inflamable es eminentemente una forma de autodefensa, utilizable para la autodefensa. Cuando viene una tropa pesada a reprimir, se puede arrojar 3 botellas inflamables sobre la calzada y quedan sendos metros cúbicos de fuego que dura varios minutos y permite
la evacuación. Desde acá, en Pasaje Padilla, arde otra barricada. A 100 metros de aquí, la policía y no interviene. Un coche policial se ha acercado unos 30 metros a la barricada y ha desaparecido prácticamente toda la gente. Tras la cámara también, policía de Tucumán se aproxima a la barricada instalada justo a media cuadra. No se apagan las barricadas. Y supongamos el movimiento que seguía a Héctor Martó, el movimiento que seguía a José Luna, en fin, eran diversos movimientos que no tenían raigambre en alguna fuerza organizada que excediera el territorio de la universidad. Tendrían sus filiaciones con algunos movimientos o que tuvieran cierto grado de simpatía algunos de ellos, algunos de los miembros de estos movimientos, con el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y a partir del año 70 su brazo armado, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y posteriormente sí aparecieron en escena, a partir del año 71, por ejemplo, los montoneros, que tenían una afiliación en un partido, que era el movimiento peronista, e incluso el partido peronista. Empezaban grupos muy chicos, muy desproporcionada nuestra fuerza en relación a la fuerza de la represión. Entonces planificábamos actos relámpagos. Entonces se juntaban, por ejemplo, por facultades. Derecho, bioquímica y medicina, que entonces funcionaba en el centro. Teníamos, por ejemplo, la esquina de Muñeca y Mendoza. Los compañeros que venían de la zona del parque, odontología, filosofía, arquitectura, que también funcionaba ahí, lo hacían en otros puntos. Y nos dividíamos 10 o 15, al grito de aquí está la FUM, nos juntábamos en medio de la calle, cortábamos el tráfico, unos volantes, hasta que llegaba la policía y nos íbamos. Y fue que este movimiento fue creciendo. No había una sola semana que no hubiera asambleas estudiantiles, luchas en la calle, unidad con el movimiento obrero, que en ese momento había resistido el cierre de los ingenios. No existía, o yo no la veía capaz, tanta mezquindad en relación al protagonismo exclusivo de una u otra agrupación, sino que nos unía un gran compromiso de luchas. El martes 10 de noviembre de 1970, una asamblea estudiantil organiza una olla popular en la calle Muñecas para evitar el cierre del comedor universitario. Reitero, esto ocurre a la 1:30 frente al comedor universitario, a 2 cuadras de la Casa de Gobierno. En ese momento corre el rumor de que se va a cerrar el comedor universitario porque era naturalmente un lugar de confluencia de no solamente los estudiantes que comían ahí del interior, sino además de todos los dirigentes estudiantiles que nos juntábamos en el comedor, no para comer, sino para hacer asambleas que discutieran cómo parte de la nueva ley universitaria era eliminar las residencias estudiantiles y los comedores. Sobre un camión de la policía tucumana, vidrios y ladrillos, deben algunos cascotes también en este momento, justo frente al comedor universitario, en la calle Muñecas. La participación de estudiantes de otra provincia era muy grande, y cerrar las residencias y los comedores implicaba que la gran mayoría de ellos no pudieran seguir estudiando. Por lo tanto, ante ese rumor nos concentramos en el comedor que funcionaba en la calle Muñecas, al frente de la Escuela Normal, y se hace una gran asamblea donde se plantea este tema. Aparece efectivamente por un problema reivindicativo que tenía que ver con que necesitaban las condiciones mínimas que les garantizaba la universidad para poder seguir estudiando. Esta es la casa donde se realiza el procedimiento. Recién ahora la policía ha penetrado a la calle Muñeca 260 exactamente,
Ha penetrado, reitero, un pelotón de la Guardia de Infantería de la Policía Federal y se sigue buscando a las personas que arrojaron esa cantidad enorme de ladrillos y botellas. El tucumanazo aparece surgiendo por un incidente, si se quiere, menor, que es la instalación de ollas populares en la calle cercana a las facultades, las sedes universitarias, y el intento de la policía por desalojar esa instalación de ollas populares, que rápidamente se transforma en incidentes mayores y en enfrentamientos más graves entre la policía y los estudiantes. Los incidentes, digamos, se van generalizando y va habiendo tomas de facultades, y a partir de la toma de facultades se empieza a instalar barricadas en la ciudad, y rápidamente el centro de la capital de Tucumán, San Miguel, se transforma en un escenario de los enfrentamientos estudiantiles con la policía. Es el momento de las ollas populares, la toma de calles con barricadas y los actos relámpagos. Oradores que presidían reuniones en donde se procuraba desconcentrar antes de la actuación represiva de la policía. Se toman alrededor de 80 manzanas y se paraliza toda la ciudad durante 4 días. Después, una vez que se desatan los procesos en el 70, por ejemplo, el tucumanazo, en noviembre del 70, en Palma, con una huelga general de la CGT, en un paro de 36 horas. Aquí, en la ciudad de Tucumán, el paro decretado por la CGT, o sea, desde las 12 prácticamente la actividad es nula. Las calles presentan prácticamente en toda la ciudad este aspecto, como aquí en la calle Piedras y Buenos Aires, barricadas. Y después, no me acuerdo si el segundo o tercer día, pero ya hacía un par de días que se estaba peleando contra la fuerza de la represión, la participación popular en la zona de Plazoleta Dorrego, San Cayetano, fue enorme, enorme realmente. Y bueno, en cada uno de los lugares donde se podían armar estas barricadas, el pueblo expresaba adhesión, apoyo a la lucha estudiantil, sin ninguna duda. En principio la situación queda dominada por los estudiantes y tienen que recurrir a auxilio, bueno, la policía del interior de la provincia, se envían tropas desde Buenos Aires, y hay una noche donde prácticamente hay 90 manzanas de la ciudad tomadas por los estudiantes. Ustedes fíjense cómo se amotinan estos grupos de jóvenes. Hace menos de 4 minutos aquí por lo menos había 500 jóvenes. ¿Qué acontecimientos me impactan más y a mí me siguen en la memoria? Es ver las luces apagadas, prácticamente todo el casco céntrico, no sé, las manzanas, posiblemente 80 manzanas. Los manifestantes dueños de las calles, que sale el gobernador Imbó a dialogar directamente con la casa del gobierno rodeada por barricadas, en este clima surrealista de oscuridad, de algunas barricadas ardiendo, que se liberaran presos que estaban ahí en el suelo. Digamos, una representación del poder estudiantil y popular en las calles como yo nunca he visto. Realmente, a 1,5 cuadras de la casa de gobierno, a 1 cuadra de aquí, hay sí 500 manifestantes en este momento aproximadamente, los hemos visto, tras la barricada más importante que rodea la casa de gobierno, que aún se mantiene lanzando gases, piedras, botellas y bombas molotov. Acciones que se viven cuando son las 9:30 de la noche, 10 menos 20 exactamente, en la ciudad de Tucumán. Y me parece que la dictadura de ese momento se asustó mucho, y la prueba de esto es que enviaron contingentes represivos fenomenales para lo que era el momento, para lo que eran estas manifestaciones. Estaba al mando de la Quinta Brigada en ese momento, y que encabezó, de hecho, la represión del movimiento de protesta en noviembre del 70 era Videla, entonces coronel. Y que, por otro lado, quien es enviado de la capital a colaborar en la represión del movimiento de protesta era
el comisario Alberto Villar, que después va a ser uno de los que condujo la AAA, un grupo parapolicial que funcionó durante el gobierno peronista del 73 hasta el 76. Llegó con 150 motociclistas armados para la lucha antiguerrillera, venían de ser preparados en el canal de Panamá, no era broma. Videla y Villar eran miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad desde el punto de vista institucional, pero que a la vez luego van a ser dos personificaciones, dos expresiones de lo que fue la represión clandestina, ilegal o parapolicial. El pueblo tucumano no estaba ni preparado ni armado para enfrentar estos fascinerosos que llegaron armados hasta los dientes, obviamente. Era fácil reprimir un pueblo totalmente desarmado. A la altura de lo que ahora sería el viejo Consejo Deliberante, cruzamos una tanza. Ellos venían formados en cuña y nosotros, sabiendo cómo reaccionaban, hicimos un acto relámpago en la esquina a 20 metros de donde habíamos colocado la tanza. Y por supuesto que cuando tiramos volantes, tiramos las bombas de estruendo y ellos avanzaron a atacar, nos dieron la orden de retroceder y nosotros amagamos con avanzar, y ellos dieron la orden de avanzar y avanzaron y les dio a donde habíamos calculado, no en el cuello, en la mitad del pecho, con lo cual cayeron las 10 primeras motos y se armó un escándalo, pero además fue el hazmerreír de la población. Me acuerdo un día que invadieron la Fotia, entraron al local de la Fotia, no dejaron un piso sin recorrer y no dejaron casas sin destruir ahí adentro. Bueno, un motociclista que encontraron en la calle, un par de muchachos que los acusaron de ser correo de los que estaban movilizados, los tiraron abajo, los trompearon, los patearon y le metieron un balazo a la motocicleta que se incendió. Después de 4 días de lucha, son detenidos cientos de estudiantes. Una comisión negocia con el gobernador de facto, Carlos Imbó, la liberación de los detenidos a cambio de levantar las barricadas. Si bien el conflicto llega a su fin el 14 de noviembre, algunos de los estudiantes continúan en la cárcel. Bueno, ya se ha normalizado el orden. Este último grupo que queda acá en la provincia, en la ciudad, acá en la esquina, está esperando que vengan los detenidos, que son en total 93 liberados por disposición expresa mía. Personalmente me ocupé de ello. Dentro de unos minutos van a venir acá. ¿Hay un sacerdote entre ellos, señor gobernador? Sí, justamente los periodistas fueron testigos de un interesante charla que tuvimos con el padre Ferrante. Negocia nuestra salida para levantemos las barricadas. Y nos llevan a la gobernación, creo que sí, la gobernación, donde estaba Imbó, que era el gobernador. Imbó se me acerca a saludar, yo digo, realmente primero nos echaba los federales, pero a saludar no tenía mucho sentido, ¿no? Y ahí después nos dejan libres, a partir de esa negociación con la federal. Un elemento anecdótico que sí me emocionó fue, años después, encontrarme con un hijo de un estudiante de apellido Salvatierra que participaba de las protestas y que fue quien leyó en la Plaza Independencia la lista de aquellos estudiantes que habían sido liberados luego de una negociación con Videla a cambio del desalojo de la ciudad. Rodríguez, Teófilo Alfredo, Rodríguez, Juan Antonio, Segar, Graciela González. Ante la presencia del señor gobernador de Tucumán, doctor Carlos Imbó, un dirigente estudiantil, siendo las 12:20 de la noche, sigue leyendo la lista de detenidos que acaban de ser liberados y muchos de ellos... Después creo que tuve la versión que no se había liberado a todos y que ahí hubo acusaciones cruzadas entre la militancia estudiantil de por qué se había permitido que algunos quedaran detenidos. ¿Cuál es la alternativa así concretamente? O sea, el canje de 93 detenidos, ¿por qué?
No ha habido canje ni nada. La liberación de los 93 detenidos. De que no eran causados graves de detención, ¿no es cierto? La que había sobre este grupo de jóvenes. El tucumanazo termina en el mismo noviembre del 70, naturalmente, pero se arma una lucha por la libertad de los presos de inmediato. 3 de ellos estábamos en la ciudad de Buenos Aires, presos. Desde fines de noviembre de 1970 hasta comienzos de 1971, los estudiantes sostienen la lucha por la liberación de los presos. Ante la inestabilidad provocada por el tucumanazo, el 19 de febrero de 1971, Carlos Imbó debe renunciar y es reemplazado como gobernador de facto por Oscar Sarrulle, quien para poder asumir solicita al gobierno nacional la liberación de los estudiantes que quedaban detenidos. Por un lado me gustaría resaltar los efectos, las consecuencias del tucumanazo en noviembre del 70, en el sentido que mencionaba antes de una democratización de la vida universitaria y cierta apertura dentro de los límites de una dictadura militar, una cierta distensión del clima político en Tucumán. Por un lado fue removido el rector de la universidad, se liberalizaron ciertas prácticas que tenían que ver con la vestimenta, el uso de corbata, etcétera, obligatoria, dejó de serlo. El comedor universitario no solamente subsistió, sino que amplió el número de plazas que tenía disponibles. Cayó también el jefe de policía y cae a los pocos meses también el gobernador de la provincia. Es decir, el tucumanazo supuso efectos de descabezamiento de las autoridades provinciales, en la figura del gobernador, del jefe de policía y también en la universidad, y una ampliación de ampliación y mejoramiento de las condiciones de existencia de la población estudiantil y cierta democratización de la vida universitaria. En los hechos, luego del 69, la izquierda se empieza a replantear cuáles son las formas más adecuadas de llegar al poder. Si a través de la vía insurreccional, a través de la guerra popular prolongada, a través de la guerra de guerrillas. La izquierda no solamente discute, sino que trata de intervenir. ¿Y qué es lo que notamos? Que tanto organizaciones armadas como no armadas tuvieron que posicionarse frente a ese tema y tuvieron que empezar a debatir claramente la cuestión del poder. Mientras tanto, en la izquierda, en la intelectualidad izquierda principalmente, va a venir la influencia, como decimos, de la Revolución Cubana y lo latinoamericano, la historia latinoamericana. Se piensa en los grandes héroes de la historia latinoamericana, como Sandino, como Zapata, que son grandes ejemplos de la lucha. Y ahora, por supuesto, el Che Guevara, que es una especie de símbolo. Montoneros y ERP representaron a nivel nacional claramente las dos principales organizaciones armadas del periodo y tuvieron una clara presencia de masas. La dictadura militar y la democracia que siguió la dictadura militar implicó que quizás la percepción de las organizaciones armadas que se tenga hoy en día no sea la misma a la que se tenía en ese entonces. Evidentemente las organizaciones armadas eran aceptadas en ese entonces. Si estamos diciendo antes que las organizaciones armadas se nutrieron de forma permanente de trabajadores, de estudiantes, es porque las veían con simpatía. Las organizaciones armadas, además, en determinadas acciones, contaron con la colaboración, ¿sí?, del pueblo en común. En 1968, la Iglesia sufre una fractura en su interior. Fundándose en la letra del Concilio Vaticano II, un grupo de sacerdotes se separa y forma el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que tenía afinidad con las ideas socialistas y su propuesta de liberar al hombre de la explotación capitalista. Detrás de la recordada figura de Amado Dibb,
13 curas de toda la provincia representan a los sacerdotes de esta línea. Tuvieron una intensa participación en las manifestaciones, con gran presencia en el interior, realizando trabajos de base en los sectores populares. Las cámaras en la provincia de Tucumán, y con nosotros los sacerdotes David y Amado Dip. Padre Dip, ¿cuál es la situación actual, según su criterio, en esta provincia? Bueno, la situación es expectante en realidad, porque se han producido hechos que son como un interrogatorio violento, sin duda, que todavía no han tenido su respuesta. ¿Es optimista usted para el futuro inmediato de esta provincia, padre? El optimismo será una respuesta a las palabras del presidente. Padre, ¿cree usted que los sucesos lamentables que han ocurrido últimamente en Córdoba pueden trasladarse a esta provincia? He sido ocasionalmente testigo de los sucesos de Córdoba y creo que las motivaciones que han tenido el levantamiento, diríamos así, del estudiantado, de los obreros y del pueblo en general en Córdoba, las mismas motivaciones se dan también en Tucumán. Así que posibilidades habría en este caso. Ese movimiento de sacerdotes del tercer mundo reflejaba esta situación, el compromiso de los curas con esta situación de cambio. El compromiso con esta situación de cambio, de explotación, no quiere decir que de por sí estos curas buscaban una revolución. Conocí personalmente a René Nieva, un cura de la Villa Obrera de Tafí Viejo que después fue asesinado por la represión. Fui amigo personal de Juan Ferrante, que también era un militante que optó por el peronismo combativo. El tercer mundo. Bueno, una línea de mucho compromiso con lo social. Me acuerdo que en esa época trabajábamos en la parroquia de Pío X en las reuniones, hacíamos las reuniones los viernes a la noche, y venían toda clase de personas para integrarse, para relacionarse, para charlar, para discutir. Con Juan Ferrante sí, con Juan Ferrante sí. Y por supuesto hemos sido compañeros de militancia, de participación en las puebladas, por ejemplo, por la libertad de él. Bueno, estaban los dos hermanos, ¿no? David y Amado. David estaba en Tafí Viejo y Amado estaba con Carmona. Y Nieva era el otro que no me acordaba. Nieva era el otro de Villa Obrera. Y David y Amado estaba en la parroquia de San Pío X. En Tucumán, uno de los representantes de la iglesia oficial era el dominico Aníbal Fosbury, estrecho colaborador de las dictaduras, que avalaba los métodos de tortura y desaparición de personas. Desde los tiempos del gobierno de facto de Roberto Avellaneda, se acentúa el catolicismo de ultraderecha por medio de los llamados cursillos de cristiandad, que se desarrollan en Tucumán y que habían tenido su origen en la España franquista. La institución como tal, los que la dirigían en Tucumán, estuvieron en todo momento como sostén ideológico, moral, espiritual de la represión. He aquí que mucha gente no recuerda la participación de un personaje siniestro que hubo en Tucumán, que fue el cura Fosbury. Aníbal Fosbury fue uno de los ideólogos de la represión en Tucumán. Aníbal Fosbury, con la creación de esas instituciones nefastas que hizo en Tucumán, apoyó en forma decisiva la dictadura militar. Y yo sabía que evidentemente que Fosbury, si llegaba a Tucumán íbamos a tener diferentes ideas y encontronazos fuertes. Ya tuve ahí en esos momentos, tuve un encontronazo y después me fui del convento, ¿no? El movimiento tenía un planteo de que la violencia era posible de acuerdo a las características de la agresión sufrida. Una agresión sufrida a partir de la, diría, de la clase dominante y organizada, como podía ser a través de la policía, de los golpes de Estado, de todo, evidentemente que
los otros sectores tenían posibilidades de resistir en la medida que se organizaban. La actitud permanente de la Iglesia, no solamente en esta circunstancia, sino de señalar a través de las protestas, de los documentos, de las predicaciones, sobre las razones, las causas profundas de todos estos actos de violencia. Lo que nosotros vemos no es nada más que una consecuencia. Las causas son permanentes. Por lo tanto, si ahora se han dado hechos de violencia que entran en una especie de receso, en cualquier momento pueden surgir de nuevo porque las causas ciertamente no han sido quitadas. Gracias. Queda claro que los primeros en ejercer violencia fueron el Estado a través de su fuerza represiva cuando decide que no podíamos llegar a la plaza, una manifestación pasiva. Mire, cuando hay violencia de arriba, no se puede criticar a la violencia de abajo. Es una cosa absolutamente natural. ¿Por qué los pueblos tienen que aguantar la violencia de arriba? ¿Es acaso, podemos llamar acaso democracia en un país donde hay millones de desocupados, donde hay hambre en los niños? Eso no es democracia. La democracia tiene que repartir, no solamente respetar las libertades y dar poder al pueblo para que vote lo que quiera. Durante junio de 1972, el reclamo de los estudiantes gana otra vez las calles para volver a exigir el fin de la dictadura e impedir el cierre del comedor universitario. Se llamó El Quintazo a los hechos ocurridos en torno al predio universitario de la Quinta Agronómica, ubicado en Avenida Roca al 1900. Entre el 21 y el 27 de ese mes, los estudiantes se manifiestan nuevamente y durante la represión policial cae asesinado un estudiante. Esto genera una ira mayor que lleva a nuevos enfrentamientos con las fuerzas del régimen. Si no me acuerdo mal, en junio de ese año 72, había un grave problema, creo recordar, con el comedor universitario, pero en el sentido de las luchas por las plazas en el comedor universitario. Y tuvo epicentro en una quinta, que era la Facultad de Agronomía y Zootecnia. Un fin de semana, no me acuerdo si viernes o sábado, se desata una gran represión contra la gente que ocupaba la Quinta Agronómica, y ahí en una escuela cercana a la avenida Roque y Bernabé Arao asesinan a un estudiante salteño que se llamaba Víctor Villalba. Sí, yo me acuerdo que ahí, creo que fue ahí donde lo mataron a Villalba. Y ahí me fueron a buscar a la noche para a Villalba ir a ver, tratar de rescatar el cuerpo. Hicimos una misa ahí, en la avenida. Víctor Villalba estaba acostado en el suelo y con su cabeza casi pegada al suelo. Entonces, desde un lugar más elevado le hacen un disparo que estalla exactamente en su cabeza, con una granada enorme, de gran peso, como es la granada de gases lacrimógenos, y le destruye el cráneo. Los estudiantes resisten durante un día y no puede entrar la policía. Al tercer día se arma lo que se llamó la onda gigante, porque en una base de madera de 1 metro por 1 metro aproximadamente se monta con ruedas un armazón de hierro con 2 brazos en cruz y una gran cámara, que creo que era de un tractor, ya no me acuerdo, con lo cual había que accionarla entre 5 o 6. Y eso podría tirar adoquines o ladrillo o mampostería de un peso bastante importante. La primera que tiramos impactó en un carro de asalto de la policía y se tira con la misma onda una damajuana molotov, ¿no? Una botella que logra incendiar el carro. Nunca olvidaré, para mí también es un recuerdo que me emociona cada vez que me viene a la mente, el día que una delegación de obreros de la fábrica del Aporte, que estaba ahí cerca de la Quinta Agronómica, no sabía decir yo ahora exactamente sobre qué calle, pero debe haber sido sobre Rondó o Bolívar, sin que nadie los llamara, ni los invitara, ni les pidiera,
Se llegaron hasta la quinta agronómica con bolsas de recortes para proveer a los que estaban ocupando ahí la quinta para defenderse con la sonda. La policía se repliega y al anochecer el ejército rodea la quinta y da orden, nos dan 45 minutos para resolver entregarse. Nosotros nos reunimos y resolvemos que íbamos a entregarnos. Pedimos hablar con el jefe del operativo de parte de ellos y ahí Carlos Pérez y otra gente del Centro de Arquitectura dice: venimos a pactar una rendición de igual a igual. Nosotros entregamos la quinta en estas condiciones, ningún detenido, no hay represalia para la población que nos había apoyado. Y entonces el hombre nos da la mano, dice que palabra de caballero, y fuimos saliendo y nos pegaron una paliza extraordinaria y nos metieron a todos en cana. Ese día hubo 400 detenidos. Bueno, ahí entendimos que no había que confiar en la palabra de algunos. En el momento del desalojo había más de 1.800 estudiantes acá, son detenidos 400. El resto es protegido por toda la población del lugar, que conocía otras salidas de la quinta que no conocíamos nosotros y que entraban y te llevaban a estar en sus casas. A los pocos días de terminada la rebelión, el rector de la universidad, Héctor Siapucio, tuvo que dar un paso al costado. Al mismo tiempo, el quintazo contribuyó a debilitar a la dictadura dirigida entonces por Agustín Lanusse. El llamado a elecciones en 1973 y el regreso de Perón serían también en parte consecuencia de las revueltas obrero-estudiantiles de Tucumán. Por eso digo que lo más importante fue que en ese aspecto triunfamos, porque durante ese periodo no se pudo imponer ni los cursos de ingreso, ni se pudo imponer los aranceles, ni los cupos por facultad, ni los planes de estudio que ellos querían. Con toda la diferencia de demócratas, cristianos, peronistas, comunistas, guerrilleros, proveer, montoneros, podíamos construir acciones comunes y obtener triunfos comunes. El comedor es parte de todo eso. Sí, que quiere decir que el pueblo aguanta, y de pronto alguien tira una piedra y salen detrás de ellos 1 millón de personas. El estudiantado tucumano, sobre todo, tuvo un comportamiento heroico. Yo creo que estos antecedentes de esta heroicidad que tuvo el estudiantado tucumano pesaron muchísimo en el futuro inmediato, en los años 75 y 76, para el odio que tuvo después la represión de la dictadura, primero el operativo Independencia, después la dictadura, para masacrar al estudiantado tucumano como lo hicieron. A partir de las experiencias de los años 60 y 70, pacifismo e individualismo serán los ejes principales en los que trabajará el mecanismo de control social de los sectores dominantes para evitar nuevas puebladas. El encubrimiento y la distorsión de la historia creó una falsa conciencia de que la lucha popular conduce siempre al fracaso. Medios masivos e intelectuales apostaron a la descalificación de los grupos de izquierda, resaltando sus errores y no sus aciertos, en vez de criticar un sistema que produce una distribución de las riquezas cada vez más desigual. A partir de la supuesta apertura democrática de 1983, se acentuaron las diferencias de clase, aumentó la pobreza en forma abrupta, mientras las viejas familias de la burguesía y de la oligarquía se enriquecieron aún más con este nuevo régimen. Bajo la fachada del progresismo, los distintos gobiernos intentaron negar una historia de lucha. Becas, premios, publicaciones y difusión se dio en todos los gobiernos a aquellos artistas, ideólogos e intelectuales, formadores de la opinión pública, que bajo la engañosa cara del tibio compromiso y con la ayuda de los medios masivos de comunicación,
funcionaron como válvulas de escape al descontento social, porque entendieron que una tensión aquietada no llega a producir cambios. Bajo el tramposo valor del pacifismo, fueron impulsores de la pasividad. Cuando los canales institucionales no bastaron para mantener aplacado al pueblo, la clase dominante mandó a reprimir y usurpó el poder llamando a sus mercenarios, el ejército, la policía y los grupos parapoliciales, para mantener lo que la fingida democracia no puede hacer. Y bueno, yo creo que ahora sí se puede decir que sería una utopía plantear algunas cosas que planteábamos entonces, que dicen que era utopía y que yo creo que no eran utopía. Creo que entonces hubo muchas cosas que estuvieron al alcance de la mano, que estaban muy cerca de ser conquistadas y que por eso vino la gran represión. En este momento creo que esas cosas entonces sí son hoy una utopía. Acá hay que reconstruir todo un tejido social, reconstruir todo un movimiento popular que ha sido destruido total y absolutamente. Es decir, estamos hablando de destrucción física, no es broma, ha sido destruido físicamente el movimiento popular. Lo que podría decir es que la experiencia de los 60, 70 fue realmente muy importante, porque yo mostrar hasta dónde estaba muy difundida la conciencia en la participación en la ciudadanía, en los sectores populares, en todos, con un compromiso real de ellos ahí, ¿no? Digamos que estaban recuperando una conciencia colectiva que tenían, que iban impactando en el momento. Desde el punto de vista del conjunto de la población, yo creo que se avanzó muchísimo en el nivel de conciencia y creo que era tan profundo y tan grande lo que se venía gestando desde el punto de vista revolucionario y de la lucha de las masas, que en el golpe del 76 tuvo que ser a sangre y fuego, porque era tan profundo la combatividad de ese movimiento obrero que venía organizándose y del movimiento estudiantil, que necesitaban hacer desaparecer a 30.000 dirigentes en ese momento. Es posible que haya otra democracia, pero lamentablemente la democracia, aunque se ha educado al pueblo argentino después de 1983, también ha colaborado en esto de no confiar en su propia fuerza y no volver a tener organizaciones que representen los intereses de los trabajadores y de los estudiantes. Mi pueblo cierto día salió al camino para cortar el rumbo de su destino. Mi pueblo se levantó. La muchedumbre con bombos y pancartas primero hablaba bajo, luego en voz alta. Mi pueblo se despertó. El cielo ennegrecido ahora no dejaba ver las palomas ni el sol. Dicen que son hombres honrados, pero que están desocupados, mi señor. Llegaron los gendarmes a dispersarlos. El intendente, el cura y el comisario. Mi pueblo se resistió. Vinieron periodistas de Buenos Aires. Mi
quiere escuchar, que escuche. El que quiere entender, que entienda su razón. Porque pisaron su alegría con las patas de la mentira.